Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha encendido las redes y que involucra a uno de los galanes más queridos, Burak Özçivit, y una supuesta noche en un club que ha hecho correr ríos de tinta. Amigas, el rumor comenzó hace apenas unos días, cuando varias fotos y videos comenzaron a circular en las redes sociales. En esas imágenes, se afirmaba que Burak Özçivit había sido visto en un club nocturno en Estambul acompañado de una misteriosa mujer. La noticia estalló como una bomba, especialmente porque Burak es conocido por su relación sólida y mediática con la talentosa actriz Neslihan Atagül. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Es posible que Burak esté saliendo con alguien más? ¿Qué pasará ahora con Neslihan? Las especulaciones crecieron a tal velocidad que el propio Burak decidió romper el silencio. En una entrevista breve pero muy directa, el actor aclaró: "En mi vida no hay nadie más que Neslihan. Todo esto ha sido un malentendido. La mujer que aparece en esas fotos no tiene ninguna relación conmigo de la forma en que se ha insinuado". Sus palabras, aunque firmes, no detuvieron el murmullo en redes, ya que muchas personas seguían comentando y compartiendo las supuestas pruebas. Burak explicó que esa noche había asistido al club para celebrar el cumpleaños de un amigo cercano y que la mujer que se veía en las imágenes era simplemente una conocida del grupo, con la que apenas había intercambiado algunas palabras. Es increíble cómo algo tan inocente puede convertirse en un escándalo, agregó el actor, visiblemente molesto por la situación. Por su parte, Neslihan Atagül también quiso dar su versión y lo hizo de una manera elegante pero clara. En una breve declaración a la prensa, dijo: "Confío en Burak. Llevamos años juntos y sé quién es y cómo es. No me dejo llevar por rumores sin fundamento". Esta muestra pública de apoyo calmó a muchos fans, quienes comenzaron a defender la relación en las redes, usando hashtags como #BurakNeslihan siempre y #Amor verdadero. A pesar de las aclaraciones, la historia siguió dando de qué hablar. Algunos testigos del club afirmaron que Burak se mantuvo gran parte de la noche en una mesa con sus amigos, sin ningún tipo de comportamiento comprometedor. Otros, sin embargo, insistieron en que las imágenes hablaban por sí solas. Como suele pasar en este tipo de situaciones, la verdad se vio empañada por las interpretaciones y las ganas de crear drama. En medio de esta tormenta mediática, Burak volvió a insistir en su amor por Neslihan: "Ella es la única mujer en mi vida. No hay nadie más y nunca ha habido. Quiero que esto quede claro para todos". Sus palabras se difundieron rápidamente y muchos medios destacaron su firmeza y la importancia de frenar rumores que pueden dañar relaciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre quienes creían en la versión de Burak y Neslihan y quienes dudaban de la historia. Sin embargo, para la mayoría de sus seguidores, el amor y la confianza que han mostrado públicamente pesaron más que cualquier foto borrosa o video fuera de contexto. Con el paso de los días, la intensidad del debate comenzó a bajar, pero no desapareció por completo. Los programas de farándula aprovecharon cada segundo de metraje disponible, repitiendo las imágenes en cámara lenta, analizando los gestos, las miradas y hasta la posición de las manos de Burak. "Miren cómo sonríe en ese momento", comentaba un presentador, mientras su compañera replicaba: "Sí, pero eso no significa nada. Podría estar sonriendo a cualquiera". La polémica se alimentaba de interpretaciones, y cada opinión parecía más definitiva que la anterior. Algunos fans, decididos a defender a su ídolo, comenzaron a investigar por su cuenta. Compararon las fotos del supuesto encuentro con otras imágenes públicas y descubrieron que la misteriosa mujer no era una desconocida en el mundo del espectáculo, sino una influencer turca llamada Melis Kaya, conocida por asistir a eventos y fiestas exclusivas. Esto abrió una nueva línea de debate: ¿había coincidido con Burak por casualidad o había sido una reunión planeada? Melis, presionada por los comentarios, decidió publicar un comunicado en su cuenta de Instagram: "No tengo ninguna relación sentimental con Burak Özçivit. Coincidimos en el cumpleaños de un amigo en común,
nada más. Les pido que respeten mi privacidad y que no inventen historias donde no las hay. A pesar de esta aclaración, los portales de noticias siguieron sacando titulares llamativos. La mujer del escándalo habla, Melis Calla rompe el silencio sobre su noche con Burak. El ciclo mediático parecía no tener fin. Mientras tanto, Burak y Neslihan decidieron alejarse por unos días del foco público. Según allegados a la pareja, se tomaron un breve descanso en una casa de campo fuera de Estambul, donde pudieron relajarse y desconectarse de todo. Allí, lejos de cámaras y comentarios, celebraron su aniversario en privado, compartiendo momentos que, según sus amigos, demuestran que siguen tan enamorados como siempre. En redes, la estrategia de silencio funcionó para calmar las aguas. Los seguidores más leales comenzaron a inundar las publicaciones antiguas de la pareja con mensajes de apoyo, recordando momentos icónicos de sus apariciones juntos, alfombras rojas, entrevistas llenas de complicidad y viajes que habían compartido. Algunos incluso hicieron videos recopilatorios con música romántica y frases como el amor verdadero todo lo supera. Sin embargo, como ocurre con todas las controversias virales, el eco de la noticia se mantuvo latente. Cada vez que Burak aparecía en público, ya fuera en un rodaje o en un evento social, algún reportero trataba de sacar el tema. Él, siempre educado pero firme, repetía la misma frase, no voy a hablar más de ese asunto. Ya dije todo lo que tenía que decir. Los expertos en comunicación y relaciones públicas coincidieron en que la pareja había manejado la situación con madurez. En lugar de caer en una guerra de declaraciones, optaron por la transparencia inicial y luego el silencio. Esa combinación, en un medio tan volátil como las redes sociales, suele ser la mejor defensa, comentó un analista en un programa de televisión. Finalmente, tras varias semanas, la historia comenzó a desvanecerse. Otros escándalos y noticias frescas ocuparon los titulares, dejando atrás la supuesta noche de Burak. Lo que quedó, para sus seguidores, fue la sensación de que habían presenciado otra prueba de la solidez de la relación entre el actor y Neslihan. Y para la pareja, una confirmación más de que el amor y la confianza mutua son el mejor escudo contra cualquier rumor. Pero como bien saben quienes siguen el mundo de las celebridades, la calma nunca dura para siempre. Un nuevo proyecto cinematográfico de Burak, en el que trabajará con una famosa actriz internacional, ya empieza a generar titulares, y con ellos, la inevitable pregunta. ¿Está el público listo para otra tormenta mediática? ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak dijo toda la verdad? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con sus amigas para que también puedan opinar. Hasta la próxima, queridas.